no se iban a escapar. Seguimos con el problema que estábamos viendo en 79, este es el video 80. 80 videos de estadística. Para entender estadística hace falta ver tantos videos. Lo que pasa es que bueno, son videos de 15, 20, 30 minutos, 40 minutos. Pero bueno, yo lo voy dando con muy puntillosamente con todos los argumentos y todos los problemas, porque la única manera de ir entendiendo la materia es haciendo problemas y razonando de cómo aplicar los argumentos, las definiciones, las propiedades, las fórmulas a cada una de las preguntas que se hacen. Así que bueno, por eso son 80. Quedó por calcular la probabilidad, evidentemente, de que sea mujer. Ahí lo vemos en pantalla, es lo último que vimos, es a lo último que llegamos en el video anterior. Todavía sobrevivimos al cálculo. Si ustedes ven bien, me detengo un poco. Para ver en detalle lo que habíamos realizado. Realizamos si estos conjuntos de pares son disjuntos, todos de pares son disjuntos, todas las combinaciones de pares son disjuntos. Entonces la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Eso lo sabíamos ya como una ley, como una propiedad. Y a eso nos vamos a dedicar a calcular la suma de las probabilidades correspondientes a cada uno de esos cuatro conjuntos. Bueno, vamos, algo voy a tener que borrar. Pero bueno, no del todo. Voy a hacer la suma de esas probabilidades. La suma de esas probabilidades. No quiero borrar el dibujo. Bien. Ustedes ven acá, este conjunto, unión este, unión este, unión este. Son cuatro conjuntos. Como son disjuntos de pares, todas las combinaciones de pares de esos conjuntos son disjuntos, o sea, no tienen nada en común, no se tocan, y eso lo analizamos según el gráfico. Entonces la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades correspondientes. O sea que va a ser la probabilidad de este conjunto más, vamos a poner P de probabilidad, la probabilidad de este otro, más la probabilidad de este tercero, y más la probabilidad del cuarto. Y nada más, este corchete al final lo sacamos porque ya no tiene sentido. Me queda la suma de esas probabilidades. Debe calcular cada uno de esos cuatro términos. Cada una de esas probabilidades. La probabilidad de que sea mujer y hizo doble A, más la probabilidad de que sea mujer y hizo doble AB, más la probabilidad de que sea mujer y lea ambos periódicos, más la probabilidad de que sea mujer y que no lea ningún periódico. No A y no B. Bueno, vamos a calcular el primer conjunto este. Perdón porque hoy no es medida de la garganta, como ya saben. Vamos a calcular este primer término. Voy a borrar esto de acá arriba que ya fue la construcción de la fórmula. Uno cuando construye esta fórmula siempre tiene que pasar por conjuntos, ¿no? Donde que sea mujer significa que sea mujer y solo lea A, unión que sea mujer y solo lea B, unión que sea mujer y que lea ambos, o que sea mujer y que no lea ninguno. Bueno, esa unión me da el conjunto mujer, porque la mujer que yo elija al azar puede cumplir con cualquiera de estos cuatro requisitos. Que se lea solo A, sea que lea solo B, que lea ambos o que no lea ninguno. No hay una quinta opción. Una vez que construimos eso, como de a pares estos conjuntos son disjuntos, o sea, no se tocan en el diagrama de Venn, no tienen nada en común, no comparten nada, entonces la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades respectivamente. Un repaso. Me gusta repasar, empatizar, decir, bueno, ahora pasamos a otra cosa, no me gusta esa clase así robótica.
Me gusta enfatizar lo que digo, lo repito 20 millones de veces porque 20 millones de veces tiene que entenderse. Si no se entiende alguna vez o dos veces a 20 millones de veces, no importa, con tal que entiendan el resto es suficiente. Bueno, entonces vamos a calcular este primer término. Vamos a hacer lugar un poco. Este es el universo, ¿no? Todo esa cajita rectangular. Joder. Vamos a calcular esto, la probabilidad que sea mujer y que solo lea A. Perdón, que solo lea A, sería esta luna que está acá. Este es el conjunto de personas que solo leen A. Ahora, ¿cómo se traduce eso en conjunto? Bueno, va a ser todo el conjunto A grandote, todo este redondel de A, menos la intersección. Si yo al conjunto A le saco la intersección, que es esta lenteja que está en el medio, que son todo el conjunto de personas que leen ambos periódicos, al conjunto A le saco esta lenteja del medio, que es la intersección, o sea, el conjunto de personas que leen ambos periódicos, me va a quedar esta luna rayada, que es el conjunto de personas que solo leen el periódico A. Y que es A menos A intersección B. A menos A intersección B. Esos son los que leen el periódico A. Entonces, esta probabilidad que está acá se calcula así. Acá donde dice solo A o solo lee A, vamos a poner A menos A intersección B. Hacemos eso. Bueno, lo aclaré muchas veces y sobre todo en un par de videos por lo menos. No sé si lo aclaré en más videos, pero lo aclaré y lo enfaticé. Acá hay un menos, o sea, A menos la intersección de A con B. ¿Qué significa A menos otro conjunto? Acá, ¿qué significa? Bueno, es el conjunto de elementos que leen el conjunto de personas que lee el periódico A, menos aquellas personas que leen ambos periódicos. Eso significa. Esta resta significa el conjunto de personas que leen el periódico A, pero que no leen ambos periódicos a la vez. O sea, sería esta luna que está acá. Por eso los diagramas de Venn son fuertemente importantes a la hora de razonar. A, todo este conjunto, menos la intersección, que es este conjunto que está acá en el medio, esta hoja que está en el medio, me va a quedar esta luna marcada, que son solamente las personas que solo leen el periódico A. Eso significa A menos A intersección B. Ya está. Ahora, yo puedo hacer esto. La intersección distribuirla. ¿Distribuirla cómo? Sobre A y sobre A intersección B. O sea, la M la distribuyo a través de la intersección sobre A y sobre A intersección B. ¿Por qué lo hago? Ahora lo vamos a ver. Eso se puede hacer. O sea, esto es válido. Que la intersección es distributiva respecto a la resta de conjuntos es válido. La intersección es distributiva respecto a la resta de conjuntos. Entonces, aplicando distributiva, me queda la probabilidad de que sea mujer y lea el periódico A, menos, estoy haciendo distributiva, que sea mujer y que lea el periódico A y que lea el periódico B. Estoy haciendo una distributiva de la intersección respecto a la resta de conjuntos. Eso es válido. Eso es válido, sí, sí. Se puede probar, yo no lo estoy probando, pero lo estoy tomando como un argumento sólido.
tácitamente válido. Después lo vamos a probar en otro video a través de álgebra de conjuntos, de que esto es igual a esto, se puede probar por doble inclusión, pero eso, bueno, eso es una técnica especial para la demostración, para aquellos que les guste la demostración, pero créanme que esto se puede probar, inclusive ver intuitivamente de que es cierto que la intersección se distribuye respecto a la resta de conjuntos. Bueno. Entonces, M intersección A menos A intersección B, lo mismo que hacer M intersección A menos M intersección A intersección B. Eso es viable. Y es viable, claro que sí. Eso es viable. Y eso se puede ver intuitivamente. Fíjense por un momento. Supongamos de que yo tomo este conjunto, ese conjunto que tracé ahí, es el conjunto, este conjunto incluye a las mujeres que solo leen A y a las mujeres que leen A y B. Todo este conjunto incluye a las mujeres que solo leen A, que es el conjunto rayado, y las que no, y las que leen ambos periódicos A y B. M intersección A, ¿quién es? M intersección A va a ser todo este conjunto que estoy trazando ahora. Ese conjunto es M intersección A. Todo esto. Todo esto es M intersección A. Todo ese conjunto negrito. Si ese conjunto negrito que es M intersección A, le resto M intersección A intersección B, ¿quién es M intersección A intersección B? Bueno, M intersección A intersección B es esto que está acá, que voy a borrar. Me voy a ensuciar los dedos. Esto que estoy borrando, esto que estoy borrando, esto que estoy borrando exactamente, esto que estoy indicando y borrando, eso es M intersección A intersección B. O sea, el conjunto de mujeres que leen el periódico A y que leen el periódico B. Si a todo este conjunto, que era todo negrito, le saco esto que yo borré, que es M intersección A intersección B, me va a quedar esto que está acá. Y este conjunto que está acá rayado, o sea, en negrita, que es todo esto que estoy trazando, todo esto, no es otra cosa de que M intersección A menos M intersección A intersección B. O sea, eso va a ser M intersección A menos M intersección A intersección B. Entonces, intuitivamente esta resta es admisible, es aceptable, más allá de su demostración teórica. Vuelvo a repetir, todo este conjunto en negrita, todo esto, no lo voy a escribir, todo este conjunto en negrita es M intersección A. Si a M intersección A le saco M intersección A intersección B, le estoy sacando a todas las mujeres que leen ambos periódicos. Y sacarle a todas las mujeres que leen ambos periódicos es sacarle esto que estoy borrando. Este conjunto es el conjunto de mujeres que leen ambos periódicos, o sea, M intersección A intersección B. Si a ese conjunto le resto esto que estoy borrando, me va a quedar solamente esto pintado. Y esto pintado va a ser M intersección A menos M intersección A intersección B. O sea que es intuitivamente aceptable, más allá de su demostración
que se demuestra por doble inclusión para aquellos que me están escuchando que son teóricos, formales o matemáticos. Bueno, entonces la intersección, lo que quiero decir con esta intuición, mirando este ejemplo, es distributiva respecto de la resta de conjuntos, además, a pesar de su demostración. Entonces, uno distribuye la intersección respecto a la resta y tiene que procesar ahora la probabilidad de este conjunto, M intersección A, menos M intersección A intersección B. Tengo que procesar eso. Bueno, vamos a procesarlo. Bueno, vamos a procesarlo. Yo tengo que hacer la probabilidad de la resta de dos conjuntos. Yo lo dije y lo enfaticé muchísimo, por lo menos en un par de videos. De que para poder hacer o procesar la probabilidad de la resta de dos conjuntos, un conjunto tiene que estar sí o sí metido dentro del otro. O sea, la condición suficiente para poder calcular la probabilidad de resta de dos conjuntos es de que un conjunto, el sustraendo, esté incluido dentro del minuendo. O sea, que este conjunto, que es el sustraendo, esté incluido dentro de este que se llama minuendo. Ya sabemos lo que es el minuendo y el sustraendo del primario, ¿no? Bueno, que este conjunto esté incluido en el otro. Si no existe esa inclusión, yo no puedo distribuir la probabilidad como voy a distribuir acá. Así. O sea, calcular así, poner probabilidad de M intersección A menos la probabilidad de M intersección A intersección B. No puedo hacer eso si este conjunto no está incluido en el primero. Y sabemos muy bien que este conjunto que está acá está incluido en el primer término. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo acá. M intersección A intersección B es el conjunto de mujeres que leen ambos periódicos. Es este conjunto en blanco que yo borré. Está acá en el medio, chiquitito. Este conjunto chiquitito que borré está incluido dentro de este conjunto acá que yo había marcado en negrita y el que estoy indicando con el dedo. Este conjunto en blanco está incluido dentro de este conjunto que había indicado en negro. Entonces, como este conjunto está incluido acá, porque acá se ve que este conjunto blanco está incluido en todo este conjunto que era totalmente negro antes, entonces este conjunto, al estar incluido en este primero, se puede hacer la distributiva de la probabilidad. Siempre y cuando se cumple la condición suficiente de que el sustraendo, el conjunto sustraendo, esté incluido en el conjunto minuendo. Si no sucede eso, que el segundo conjunto esté incluido en el primero, no se puede hacer la distributiva. Por eso, condición suficiente que este conjunto esté incluido acá para hacer la distributiva de la probabilidad. Ojo. Yo ya la hice acá. Entonces, como es válido que esto esté incluido acá, y acá lo estamos viendo, el conjunto blanco, este que yo borré, está incluido en este conjunto que estaba antes en negrita, entonces puedo distribuir la probabilidad. Enfatizo eso porque es muy importante. Y ahora tengo que calcular este primer término y este segundo término. Tengo que calcular esas dos cosas. Y esas cosas las podemos calcular, es fácil porque ahora sí vamos a tener que utilizar los datos del problema. Sí, porque esto ya lo habíamos calculado en uno de los videos, no me acuerdo cuál, más atrás, la probabilidad de que sea mujer y lea el periódico A, lo habíamos calculado. Búsquenlo, húrguenlo, los problemas. Si me siguen ya saben cuál es el número, yo no me acuerdo. Y después esto también lo podemos calcular, la probabilidad de que sea mujer y que lea ambos periódicos. Hay que calcular esos dos términos para poder calcular, obviamente, este primer término que estoy procesando. Después hay que calcular calcular este, bueno, es parte del juego, hay que calcular algo. Casi me caigo. Bueno, entonces vamos a calcular este primer término y este primer término. Esto que ya lo hicimos en un video, y este no sé si lo hicimos o quedó de tarea, pero era uno de los ítems del problema anterior a este. Fíjense, hurguen en los videos que tiene que estar ahí.
Bueno, vamos a calcular este primer término y este segundo término. Todavía estamos con el primer término del cálculo de la probabilidad de que sea mujer la persona elegida al azar. Así que bueno, vamos a calcular eso. Esto y esto. No me gusta borrar, pero tengo que hacer. A ver. Voy a calcular acá, voy a ver si lo puedo calcular ahí abajo. Si no borro nada. Uh-huh. Sí, algunas veces es difícil decir que borro. A ver, para poder seguir la hilación. Vamos a calcular esto y esto. Igual queda en el video, ¿no? Pero... Bueno, algo voy a tener que borrar. Después hacemos de nuevo este dibujo. No hace falta. Voy a borrar esta parte porque necesito calcular esto y esto. O sea, la probabilidad de que sea mujer y lea el periódico A es este conjunto que quedó en negrita, chiquitito, este de acá. Y la probabilidad de que sea mujer y lea ambos periódicos es este conjunto que yo borré con el dedo recién, que sería todo esto. ¿No? Bueno, voy a borrar el dibujito y necesito el lugar. Pero a través de los diagramas de Venn, por eso no quiero borrar el dibujo, se analiza todo muy bien, sin ningún inconveniente, y se razona bien, porque de alguna manera el diagrama de Venn no solamente me va a decir la probabilidad, o sea, me va a ayudar a calcular la probabilidad de lo que me pide la pregunta, sino me va a visualizar si los conjuntos son disjuntos y si uno está incluido en el otro, como para, por ejemplo, distribuir la probabilidad. Porque obviamente este término, este conjunto tiene que estar incluido en el primero, si no, no se puede distribuir la probabilidad. Por eso sirve el diagrama de Venn. Es muy importante. Muy importante. Diagrama de Venn o diagrama de conjunto. No sé quién fue Venn, habrá sido un matemático, qué sé yo. Venn con B corta y doble N, pero supuestamente es un apellido, un nombre propio, pero no sé quién fue, nunca hurgué la vida de Venn. Su biografía, ¿no? Bueno, voy a calcular este primer término y este segundo término. Vamos a calcular el primero, a ver si tengo lugar acá. El primero es ese, ¿no? La probabilidad de que sea mujer y que lea. Acá no está en el enunciado, acá me dice que el 40% lee A, donde el 60% son mujeres. O sea, el 60% de ese 40% que leen A son mujeres. Entonces, cuando a mí me piden calcular la probabilidad conjunta, ¿a qué atino? ¿Qué atino a hacer? ¿Qué atino a hacer? Aplicar propiedad. Esto. Exacto. La probabilidad de que sea mujer, sabiendo que lee el periódico A, por la probabilidad de que lea el periódico A. Claro, la propiedad. Bueno, la propiedad es una definición, ¿no? Pero muchas veces las propiedades las podemos tomar como definiciones, claro. Bueno, esta definición, si mi me deja. La probabilidad de que lea el periódico A es el 40%, o sea, 40 sobre 100. O sea, de cada 100 personas que supuestamente podrían estar en la oficina, 40 leen el periódico A. No importa que sean hombres o mujeres. El 40, digamos, de 100 personas, no importa el género, hay 40 que leen A. Probablemente 40 lean A. Ahora, la probabilidad de que sea mujer, sabiendo, porque esta línea no es un dividido, significa sabiendo, se sabe que lee el periódico A,
la probabilidad de que esa persona elegida al azar sea mujer sabiendo que lee el periódico A, ¿quién es acá? El 60%. Ya lo estoy diciendo, porque acá estoy diciendo que el 60%, ¿no? Son mujeres, ¿no? Es el 60% son mujeres, acá dice. Es el 60% de esta y 40% que lee A. Es el 60%, el 60% de este 40% que leen A son mujeres. El 60% de este 40% que leen A son mujeres. Así también se lee y se interpreta gramaticalmente, por eso hay que arreglar un montón de veces los problemas de estadística. De probabilidades, sobre todo. Sobre todo probabilidades. La probabilidad de que sea mujer sabiendo que lee el periódico A no es otra cosa que es este 60%, porque yo ya sé que lee el periódico A. Ya sé que lee el periódico A. Bueno, de este 40% de personas que leen el periódico A, el 60 son mujeres. Entonces va a ser 60 sobre 100. Bueno, muchas veces, lo dije en muchos videos, que puede decirse así, puede expresarse de esta forma, la probabilidad condicional, o también puede expresarse con el adverbio se sabe o sabiendo. O sea, podría decirse que podría expresarse de esta forma también. En una oficina el 40% lee A, el 60% son mujeres. Bueno, en vez de expresarlo así, podría aparecer así gramaticalmente en el problema. De las personas que leen el periódico A, el 60% son mujeres. O de las personas que leen el periódico A, se sabe que el 60% son mujeres. O el 60%, claro, sería de esa forma. O sabiendo que son mujeres. O sea, bueno, de las personas que leen el periódico A, el 60% son mujeres. De las personas que leen el periódico A, se sabe que el 60% son mujeres. O podría aparecer el 60% de las personas que leen el periódico A, se sabe que leen que son mujeres. Esa palabra se sabe o sabiendo aparece muy frecuentemente cuando se trata de probabilidades condicionales. O también puede aparecer así, en esta forma. Pero se sobreentiende que voy a entender en algún momento que este 60% de mujeres es el 60% de este 40% que lee A. O sea, este 60% de las personas que leen A, de este 40% que leen A, son mujeres. Entonces, por eso se entiende así, la probabilidad de elegir una persona que sea mujer, sabiendo que lee el periódico A, es el 60%. O sea, puede aparecer de diferentes formas el enunciado, no quiero trabajo con eso. Una oficina, el 40% lee A, donde el 60% son mujeres. El 60% de ese 40% que lee A son mujeres. Entonces yo ya sé que de esas mujeres, yo ya sé como antecedente que leen el periódico A. Eso significa la probabilidad condicional. También podría aparecer el 60% de mujeres, se sabe que leen el periódico A. Entonces ahí ya están bien. Se sabe o sabiendo, es un adverbio que me está indicando esta probabilidad condicional. El antecedente de que lee el periódico A. Lo digo porque los enunciados pueden aparecer de diferentes formas y son equivalentes. Bueno, hago esta cuenta y me queda 60 sobre 100, 40 sobre 100, hago la cuenta y listo. Y ahora me queda como por calcular esta probabilidad. La probabilidad de que sea mujer y que lea ambos periódicos. Bueno, va de nuevo. ¿Cómo calculo? Usando la definición de probabilidad conjunta. La probabilidad de que
sea mujer, sabiendo que lee A y B, por la probabilidad que lea A y B. Y para calcular estas probabilidades, tanto esta que es condicional y esta probabilidad conjunta, tengo que releer el problema. A ver, el 20% lee B, donde el 30% son mujeres, y el 5% lee ambos, A y B, donde el 30% son mujeres, o se sabe que el 30% son mujeres. Bueno, acá está el dato. El 5% leen ambos. O sea que esto va a ser, la probabilidad de que lean ambos periódicos es 5 sobre 100, 5%. Donde el 30% son mujeres. O sea, de los que leen ambos periódicos, el 30% son mujeres. El 30% de ese 5% que leen ambos periódicos, que leen ambos diarios, son mujeres. Y ahí está metida la probabilidad condicional. También puede aparecer del 30% son mujeres, se sabe que leen el periódico A, ¿no? Podría aparecer ese adverbio también. O puede aparecer así, de esta forma, no importa. Por eso la gramática puede aparecer de diferentes formas. O que se sabe, o sabiendo que, o en esta forma, que el 30% son mujeres, de este 5% que leen ambos periódicos. O sea, puede aparecer de diferentes formas. Acostúmbrense a interpretar en forma equivalente los diferentes enunciados con el cual podría estar expresado el problema. Pero todo conduce a lo mismo. Entonces, la probabilidad de elegir una mujer sabiendo que lee ambos periódicos no es otra cosa que el 30%, porque el 30% de esas mujeres que leen, de ese 5% que leen ambos periódicos, va a ser obviamente esta probabilidad condicional, la probabilidad de que sea mujer sabiendo que leen ambos periódicos. Va a ser 30 sobre 100. Bueno, listo. Hay que hacer esta cuenta y bueno, ¿qué tengo que hacer con estos dos resultados? Bueno, restar 1 con 2 y ya calculé este primer término recién. Y nos vamos con este cálculo, no voy a hacer este cálculo, lo voy a hacer en el próximo video, pero se los dejo de tarea. Calcular la probabilidad de que sea mujer, sabiendo que solo lee B, acuérdense que solo lee B significa B menos A intersección B. Después calculen la probabilidad de que sea mujer, sabiendo que lee ambos. Pero eso ya lo hicimos. Acá está. Este término es este. Así que ya lo tienen. Ya está, servidito en bandeja. Y después este último término, la probabilidad de que lea, que sea mujer, sabiendo que no lee ninguno, lo calculan de la misma forma, también como probabilidad conjunta, aplicando la definición esta, va a terminar siendo así. Pero bueno, quizás se pueda calcular de otra forma este conjunto. Ese no va a ser tan fácil. Porque el problema no dice nada. Pero bueno, calculen este de la misma forma como calculé este primer término. Este primer término es simplemente esta resta de 1 con 2. Ya calculamos esto, la probabilidad que sea mujer y solo lea A, que es la probabilidad de que sea mujer y que sería A menos A intersección B. El término este es este cálculo que yo puse acá, 1 menos 2, donde 1 dio este valor y donde 2 dio este otro valor. Restan estos dos valores y les va a dar la probabilidad de este primer término recién. Después hagan lo mismo con este, con el mismo razonamiento. Esto ya lo tienen en bandeja, que sería este valor. Y este hay que calcularlo, que no es tan fácil, pero se puede calcular. La probabilidad de que sea mujer, sabiendo que no lee ningún periódico. A ver si no es tan fácil o es fácil. Sí, es fácil. Es fácil, sí. O sea, esto tienen que calcular. No lo voy a decir. Eso está.
Y están en los datos del problema. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que sea mujer sabiendo que no lee ningún periódico, vamos. Y la probabilidad de que no lea ningún periódico también lo dice acá, en algún momento acá abajo. Que no lee ningún periódico es el 60%. Perdón. Y de los que no leen ningún periódico, el 60% son mujeres. Ah, bueno. De los que no leen ningún periódico. Bueno, no está acá en el enunciado. Esto hay que calcularlo, pero lo calculamos en videos pasados, a la que recuerdo. La probabilidad de que no lee ningún periódico lo vimos en uno de los videos. Acuérdense, Urgen, esto ya lo habíamos calculado. Y la probabilidad de que sea mujer sabiendo que no lee ningún periódico, ¿quién es? Acá está el dato, eso sí está acá. Que no lee ningún periódico es el 60%. O sea, la probabilidad de elegir una mujer que no lea ningún periódico es este 60%. Este sería el 60% de mujeres de que no lea ningún periódico. O sea, la probabilidad de que esa persona elegida al azar sea mujer sabiendo que no lee ningún periódico es este 60 sobre 100. O sea, esto sería 60 sobre 100. Y esto lo calculamos en un video que había quedado como este conjunto, en uno de los videos, había quedado como 1 menos la probabilidad de la unión, de A unión B. 1 menos la probabilidad de A unión B. Eso es lo que había quedado en uno de los videos y que después lo enfaticé aplicando la ley de De Morgan en un video posterior. Pero en el primer video que calculé la probabilidad de que no lea ninguno, A o B, era, sí, era 1 menos la probabilidad de la unión. También pueden aplicar De Morgan, claro. Así que eso ya lo pueden calcular también. Está todo ya. O sea, acá quedaría 60 sobre 100. Y acá quedaría el valor, que yo no me acuerdo cuál es, pero que sale haciendo 1 menos la probabilidad de la unión, que es la probabilidad de que no lea A y que no lea B. También podemos explicar la ley de De Morgan, que lo aclaré en uno de los videos. Lo dejo ahí para que lo copien. Ahora vuelvo atrás y pongo los valores que había puesto. Esto para que hagan la tarea, nada más. Porque soy malo, por eso. No debería haberles escrito esto, porque tendrían que haberlo sacado ustedes. Pero bueno, ahora borro esto, vuelven atrás si quieren ver lo que dije. Lo que calculé ahora es esto. Esto es, de alguna manera, que lean ambos periódicos, sería 5%. Esto sería 30 sobre 100. La probabilidad de que sea mujer sabiendo que lea ambos periódicos es esto, el 30%. Y la probabilidad de que lea ambos periódicos es el 5%. 5 sobre 100. Esto es lo que calculé antes. Lo que pasa que les dije cómo calcular este último término. Así que hagan de tarea, eso es lo que les digo. Después en la clase que viene, si no sale, yo lo voy a volver a explicar. Pero este término lo pueden calcular igual que este. Este ya está servido en bandeja porque es este valor. Y esto es lo que recién les expliqué acá, que borré. Así que háganlo. Me voy con esta imagen. Seguimos con estos tres últimos términos. Háganlos de tarea ustedes, si no les sale yo lo voy a hacer. Y bueno, a repasar todo lo anterior, como siempre, y ahora tómense un rico café y pasen al perro y vuelvan a estudiar. No queda otra, si no siguen repasando las cosas, si no hacen ejercicios, si no rehacen esto, si no hacen lo de la guía, y no hacen de parciales viejos,